Segundo de Samuel 10:11. Segundo de Samuel 10. Después de esto murió el rey de los amonitas y en su lugar reinó Hanún, su hijo. David dijo: Tendré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como él la tuvo conmigo, y envió a sus servidores para que le consolaran por la muerte de su padre. Cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor: ¿Piensas que David quiere honrar a tu padre y que por eso ha enviado a estos para que te consuelen? ¿No será que ha enviado a sus servidores para explorar la ciudad, recorrerla y después destruirla? Entonces Hanún apresó a los servidores de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó las vestiduras por la mitad hasta los muslos y los devolvió. Cuando se lo comunicaron a David, éste mandó que salieran a su encuentro, ya que aquellos hombres se sentían humillados, y les dijo: Quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, después venid. Los amonitas vieron que con eso se habían enemistado con David y enviaron a reclutar mercenarios: 20.000 de infantería de los arameos de Bet-Rehob y de Sobá, 1.000 del rey de Maacá y 12.000 del rey de Istop. Cuando David se enteró, envió contra ellos a Joab y a todo su ejército, a los más valientes. Los amonitas salieron y formaron en orden de batalla la entrada de la puerta. Los arameos de Sobá y de Rehob, los hombres de Istop y de Maacá, estaban en posiciones apartadas en el campo. Al ver Joab que tenía un frente de batalla por delante y otro por detrás, eligió a los más valientes de Israel y los puso en formación frente a los arameos. El resto del ejército se lo encomendó a Abisaí, su hermano, que los puso en formación frente a los amonitas. Y dijo Joab a su hermano: Si los arameos resultan más fuertes que yo, ven a socorrerme. Si los amonitas te superan, te socorreré yo. Tú sé valiente, luchemos con coraje por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que considere mejor. Joab y los que estaban con él entablaron combate contra los arameos, que huyeron de su presencia. Y los amonitas, al ver que los arameos se daban a la fuga, huyeron también ellos ante Abisaí y entraron en la ciudad. Joab, por su parte, regresó de la batalla contra los arameos y entró en Jerusalén. Al verse los arameos derrotados por Israel, se reagruparon todos. Hadad-Ezer mandó buscar a los arameos que estaban al otro lado del río y vinieron a Helam. Al frente de ellos iba Sobaj, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David fue informado de esto, reunió a todo Israel, atravesó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos formaron en orden de batalla frente a David y combatieron contra él, pero los arameos tuvieron que huir ante Israel. David mató de entre los arameos a 700 de caballería y 40.000 de infantería. Hirió también a Sobaj, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer, cuando vieron cómo había vencido Israel, hicieron la paz con él y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a prestar ayuda a los amonitas nunca más. Segundo de Samuel 11. Al cabo de un año, en la época en que los reyes suelen salir a campaña, David envió a Joab con sus más leales y con todo Israel. Hicieron estragos entre los amonitas y sitiaron Rabá. David, mientras tanto, permaneció en Jerusalén. Sucedió una tarde que David, al levantarse de la cama, se puso a pasear por la terraza del palacio real y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita. David envió a unos para que se la trajesen y cuando llegó durmió con ella, que acababa de purificarse de la regla. Después ella se volvió a casa. La mujer quedó embarazada y mandó recado a David para comunicárselo: estoy encinta. David entonces le mandó decir a Joab: envíame a Urías, elitita. Cuando llegó Urías, David le preguntó por las tropas y por la marcha de la guerra. Luego le dijo a Urías: baja a tu casa y lávate los pies. Salió Urías de casa del rey y le hicieron llegar un obsequio de la mesa real. Urías durmió a la puerta de la casa del rey junto a otros servidores de su señor y no bajó a su casa. Se lo comunicaron a David. Urías no ha bajado a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿no has hecho un largo camino? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió: el arca, el pueblo de Israel y el de Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los soldados de mi señor acampan en el suelo. ¿Voy a ir yo a mi casa a comer y a beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu persona, que no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate un día más y mañana te despediré. Permaneció Urías en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David le invitó a comer y beber con él y lo emborrachó.
Por la tarde salió para acostarse en su puesto con los servidores de su señor y tampoco bajó a su casa. Al amanecer David escribió un recado para Joab y se lo envió por medio de Urías. En ese recado escribió: poned a Urías en primera línea, donde más recio sea el combate, y dejadlo solo para que sea alcanzado y muera. Así pues, cuando Joab estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el puesto donde sabía que se encontraban los más aguerridos. Los hombres de la ciudad salieron y atacaron a Joab. Cayeron bastantes de su ejército y de los hombres de David, y también murió Urías el hitita. Joab mandó comunicar a David todas las noticias de la guerra y le advirtió al mensajero: cuando termines de comunicarle al rey todas estas noticias de la guerra, si notas que se llena de ira y te dice ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad en la batalla? ¿No sabíais que os lanzarían dardos desde la muralla? ¿Quién abatió a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer la que lanzó una piedra de molino desde la muralla y lo mató en Tebes? Entonces tú le dirás: también ha muerto tu siervo Urías el hitita. Marchó pues el mensajero y llegó a comunicarle a David todo lo que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: aquellos hombres se hicieron fuertes frente a nosotros e hicieron una salida a campo abierto contra nosotros. Los rechazamos hasta la entrada de la ciudad, pero los arqueros dispararon contra tus siervos desde la muralla y muchos servidores del rey han muerto. También ha muerto tu siervo Urías el hitita. David dijo entonces al mensajero: esto has de decir a Joab: no te apenes por esto, porque la espada unas veces devora a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad hasta destruirla, y dale ánimos. La mujer de Urías se enteró de que Urías, su marido, había muerto e hizo duelo por él. Pasado el tiempo del luto, David mandó traerla a su casa y la hizo su esposa. Ella le dio a luz un hijo, pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Salmo 109, 22, 31. Que yo soy un pobre y necesitado, y mi corazón está herido en lo más íntimo. Me voy desvaneciendo como sombra que se alarga, soy golpeado como una langosta. Mis rodillas se debilitan a causa del ayuno, y mi cuerpo enflaquece descamado. He llegado a ser burla para ellos, al verme menean la cabeza. Socórreme, Señor Dios mío, sálvame por tu misericordia. Sepan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esas cosas. Que ellos maldigan, pero tú me bendigas. Que quienes se levantaron queden avergonzados y tu siervo esté alegre. Que se vistan de ignominia mis acusadores, sean cubiertos de vergüenza como un manto. Yo daré a boca llena muchas gracias al Señor, lo alabaré en medio de la multitud, pues se alza a la diestra del necesitado para salvar su alma de los que le juzgan. Juan 1, 35, 2. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y viendo que le seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y veréis. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea y encontró a Felipe, y le dijo Jesús: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y verás, le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercarse y dijo de él: aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le contestó Natanael: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús: porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Y añadió: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús.
También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacadlo ahora y llevadlo al maestresala». Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos los del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado». Recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos replicaron: «¿Qué signo nos das para hacer esto?». Jesús respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos contestaron: «¿En 46 años ha sido construido este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno porque conocía el interior de cada hombre.